vértigo es un síntoma que se puede presentar en diferentes enfermedades. Es un síntoma molesto, inclusive peligroso, que puede provocar accidentes. Y precisamente vamos a hablar del vértigo con dos médicos especialistas. Uno es el doctor Giovanni Trejo, que es un médico especialista en medicina interna, y el doctor Rodolfo Topete, que es un especialista en oídos, nariz y garganta, es un otorrinolaringólogo. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. ¿Qué les parece si vemos la cápsula que tienen preparada aquí en la universidad y regresamos inmediatamente con las preguntas y sus respuestas? Regresamos en un momento. Se conoce como vértigo a la sensación subjetiva de movimiento, de giro del entorno o de uno mismo o de precipitación al vacío sin que exista realmente. Se acompaña normalmente de náuseas, pérdida del equilibrio y sensación de desmayo inminente. El vértigo se relaciona casi siempre con una alteración del sistema vestibular, que se halla dentro del oído interno y coordina el mantenimiento del equilibrio así como nuestra postura, y puede ser momentáneo o durar horas o incluso días. Este trastorno puede afectar a cualquiera, aunque en niños se presenta en forma de crisis espontánea y pasajera, y en ancianos puede evolucionar hacia una inestabilidad crónica. El vértigo se puede clasificar en periférico y central. El vértigo periférico es el más frecuente y se deviene de la afectación del laberinto, oído interno y nervio vestibular, encargado de transportar la información sobre el equilibrio desde el oído interno al cerebro. El vértigo periférico se asocia a una pérdida de audición y presión en los oídos. Por otra parte, el vértigo central se produce debido a la alteración de los mecanismos neurológicos del propio sistema vestibular y puede ir acompañado de visión doble, inestabilidad y dolor de cabeza intenso. El vértigo también puede ser objetivo o subjetivo, dependiendo de si el paciente siente que es quien gira alrededor de las cosas o si percibe que es un entorno lo que parece dar vueltas a su alrededor, respectivamente. Ya estamos de regreso y estamos hablando sobre el vértigo. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo, para que el público nos pueda entender, cómo se mantiene el equilibrio en el cuerpo? ¿Qué es lo que hace que mantengamos un equilibrio, que no nos andamos cayendo? Gracias primero, doctor, por invitarnos. Yo creo que es lo básico por iniciar. Entender que a través de la evolución fuimos adaptando varios sistemas en conjunto que interactúan para mantenernos en una postura estable, y esto se llama equilibrio, e intervienen tres sistemas principalmente. El sistema vestibular, que trata de unos elementos en el oído interno que tienen receptores, es decir, células muy especializadas en captar distintas señales que llevan finalmente al cerebro a interpretarlas y a mandar una señal de respuesta, por así decirlo. El sistema visual, que es lo mismo, captar elementos del exterior para interpretarlos en el cerebro, y el sistema propioceptivo o somatosensorial, que se refiere a la capacidad de el cuerpo de tener un tono muscular, poner las articulaciones en cierta posición, con cierta fuerza, ¿no?, para que se mantenga el sistema locomotor en alerta, con cierto tono y demás, ¿no?, y que pueda tolerar cambios de posición, de postura, etcétera, y mantener un equilibrio. Entonces, para mantener el equilibrio interviene el oído, los ojos, la vista y el cuerpo en general. La postura, los receptores la columna que hay vertebral, en articulaciones, en la columna vertebral, en las partes táctiles, en la planta de los pies, articulaciones de las rodillas. Todo eso hace que nos mantengamos pues en equilibrio. ¿Y cuál sería la definición de vértigo entonces? Bueno, el vértigo en sí, para que nos entiendan nuestros televidentes, es una sensación o una alucinación de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona o el entorno es lo que simula como si se estuvieran moviendo, aun cuando los objetos estén quietos o cuando la persona esté sin movimiento. Es en sí un síntoma. Es una percepción que tiene la persona. Es una percepción de que todas las cosas alrededor o la propia persona es la que se está moviendo, aun cuando esto no suceda. Oye, Giovanni, ¿y qué le sucede al cuerpo? ¿Qué sucede pues dentro o para que se produzca este vértigo?
para complementar esa respuesta antes, agregaría la palabra subjetiva, ¿no? Para que lo vayan desmenuzando y lo entiendan mejor. Subjetiva quiere decir que realmente la persona no se está moviendo, ni el entorno se está moviendo, nada más tiene Es la el percepción paciente de la persona. esa percepción subjetiva, ¿no? Porque una tercera persona, si está a nuestro lado y yo le digo, ¿sabes qué? Tengo vértigo, me estoy moviendo, me va a decir, no te mueves. no te estás moviendo, ¿no? Entonces, para explicarlo de manera más sencilla, para que una persona tenga vértigo, entonces se necesita que se altere un componente muy importante de esos tres sistemas que controlan el equilibrio, que es el sistema vestibular, las partes del oído interno especializadas en mantener el equilibrio, vaya. Y recuerden que una estructura anatómica está compuesta por muchos distintos tipos de células y además están compuestas por tejido que sostiene esas células, están compuestas por venas y arterias que hacen que se irriguen esas células. Entonces, una alteración en cualquiera de estos componentes, sea propia de esas células, de ese oído interno o externa que afecte indirectamente a la anatomía, la estructura, la función de esas estructuras, puede latigar o puede producir una sensación de vértigo. ¿Es lo mismo mareo que vértigo, Rodolfo? No, son dos cuestiones totalmente A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno diferentes. El mareo es más una sensación inespecífica, difusa del paciente, que se puede acompañar más que nada de inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el paciente a veces no se siente seguro al caminar. Y otro tipo de manifestaciones como sudoración, palidez, náusea o inclusive acompañarse de vómito. Es lo que sucede cuando vamos en un vehículo en Así movimiento, en un automóvil, en un autobús, en una lancha, en el avión. En el barco o al bajarse las personas también les sucede mucho esto. Es más una inestabilidad, ¿verdad? Y en el caso del vértigo es, como ya veíamos en las definiciones previas, un desajuste en cualquiera de estos tres sistemas. En el oído, en la vista nos da la situación de percepción de profundidad de los objetos. El oído, aceleraciones hacia adelante, hacia atrás o angulares en nuestro medio ambiente. Y la sensación o los perceptores, los receptores, nos da la seguridad de estar bien plantados en una posición, ya sea parado o sentado, y que este desajuste es lo que nos vendría ocasionando este vértigo. ¿Cuáles serían las diferentes formas de vértigo que se pueden presentar? Hay dos grandes formas de vértigo, ¿no? Y aquí ya se empieza a desglosar un poco el tema y a poner más interesante. Las dos grandes formas de vértigo es una llamada periférica y una llamada central. La periférica se refiere a alteraciones que tengan que ver con oído interno y la central se refiere a alteraciones que tengan que ver con sistema nervioso central. ¿Cuáles son las características del vértigo central que la distinguen del vértigo periférico, del cual vamos a hablar más adelante? Se distinguen sobre todo por su forma de presentación. Número uno, en el vértigo periférico puede ser más súbita que el central. La duración es mayor en la central que en la periférica. Y los síntomas asociados, sobre todo en la central, tenemos síntomas neurológicos asociados, llámese parálisis de nervios craneales, alteraciones en el habla, en el movimiento, etc. Y en el periférico hay otro tipo de síntomas acompañantes que tienen que ver con disminución de la capacidad para escuchar, náuseas, vómitos, sudor frío, entre otras cosas. ¿Tú quieres agregar algo, Rodolfo? Sí, en estos dos grandes grupos, como ya veíamos, las causas son muy diferentes. Las centrales en sí, como comentaba el doctor, se refieren a las que están prácticamente en el cerebro. Pueden ser algún otro tipo de lesiones, tumores, etc. Ahorita vamos a hablar de la etiología o las causas. Y las periféricas, sí, se refiere de lo que es el oído
hacia niveles, bueno, ahí le podemos... ¿Hacia afuera o qué? Hacia afuera. Periférico se refiere a estructuras que no están dentro del sistema nervioso central, que están propiamente en el oído, que puede ser también oído interno, oído medio, y desencadenarlo el mismo. En el vértigo necesariamente se presenta algo que le llamamos nistagmus, que es el movimiento de los ojos. Así es un movimiento involuntario. ¿En todos los casos? En los casos de vértigo central y periférico, en todos. Explícanos en esta cámara para que la gente entienda lo que es el nistagmus. Bueno, el nistagmus es más que nada un movimiento involuntario de los ojos que pueden ser en diferentes sentidos, en diferentes direcciones, dependiendo la causa. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no controla estos movimientos. Entonces, sino ¿es un movimiento así? Es un movimiento horizontal en la mayoría de los casos de vértigo periférico y un movimiento vertical o rotatorio del ojo en el caso de los vértigos centrales. ¿Y sucede en los dos ojos al mismo tiempo? En los dos ojos al mismo tiempo. Bueno, vamos a ir a un corte de aquí, a ver unos mensajes que tiene la universidad y regresamos con todas las demás preguntas que tenemos. Gracias por seguir con nosotros. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya estamos de regreso hablando sobre el vértigo y estamos por entrar a las causas del vértigo central. Hay varias causas y yo quisiera que le explicaran al público cada una de estas. Por ejemplo, el vértigo vascular. ¿Sí nos puedes explicar, Giovanni? Con gusto.
para no perdernos, entonces, recordar que el vértigo central era el que sucedía en cualquier estructura dentro del sistema nervioso. Que incluya a estructuras del sistema nervioso central, vaya. Del cerebro, por así decirlo, más fácil. El vascular es la principal causa de vértigo central. Vascular, como su nombre lo dice, se refiere a una alteración en los vasos sanguíneos, arterias, venas, pero sobre todo arterias. Y aquí cabe hacer mención que la causa principal es la lesión por aterosclerosis, que es pues la gran consecuencia de las pandemias que vivimos actualmente, ¿no? Que es muy frecuente por la alimentación, ¿no? que llevamos. Exacto. Sobrepeso, obesidad, sedentarismo, que es la inactividad física, y las grandes enfermedades crónico-degenerativas, las 3 más famosas que conocemos, o 2 quizá: hipertensión, diabetes y dislipidemia, que es los lípidos, grasas altas en sangre, colesterol, triglicéridos. Entonces aquí, elevados. en este caso, las arterias se van obstruyendo por las placas de arteriosclerosis y eso obviamente va a hacer que la sangre no llegue como debe ser a los espacios, o cómo sucede. Hay una forma crónica de aterosclerosis y hay una manifestación o forma aguda de aterosclerosis. Crónica se refiere a un tiempo largo de evolución. Desde muy jóvenes se van agregando capas de células inflamatorias, ¿no? Hacemos la analogía muchas veces, para que nos entienda la gente, con una tubería. Esta tubería se refiere a los vasos sanguíneos, las arterias, y con el tiempo se llena de sarro por diversas partículas que pasan en el agua, ¿no? Mientras peor calidad tenga esa agua, pues más fácil va a ser que se agregue sarro a esa tubería por dentro. Es igual en la aterosclerosis, ¿no? Mientras más factores de riesgo tengamos de los que acabo de comentar, más fácil va a ser que se lesionen los vasos. De manera crónica puede ser tan severo que la luz del vaso, o sea, el diámetro del vaso, se vea tan afectado que se reduzca y exista algo que se llama isquemia, que es falta de flujo sanguíneo hacia ese vaso. Y de manera aguda puede ser que totalmente se obstruya por una lesión que se llama trombo, o una lesión que le llamamos émbolo, ¿no? Entonces, esa es la principal causa, sobre todas las otras causas que producen vértigo. Esta es la más frecuente. Es la más frecuente y tiene su nombre y apellido. Le llamamos insuficiencia vertebrovascular, a una causa muy común, vascular, de vértigo, y es por esta lesión que llamamos aterosclerosis, ¿no? Pero en el territorio vascular que interviene en irrigar o dar sangre, dar flujo sanguíneo a las estructuras en el cerebro, que están un poquito abajo del cerebro, en el tallo cerebral, que intervienen en captar todas estas sensaciones visuales del sistema del oído interno, medio y del sistema propioceptivo para mantenernos en equilibrio. Entonces, la afectación es por falta de irrigación a los tejidos, que hace que se mantenga el equilibrio, ¿no? Exacto. ¿Un paciente con epilepsia puede también desarrollar vértigo? No es tan común, pero sí puede manifestarse como vértigo, ¿no? Igual, para explicarlo en palabras simples, la epilepsia pues no es más que una hiperexcitación de una zona del cerebro. El cerebro pues, está compuesto por millones de neuronas de una zona del cerebro, y a veces esta zona del cerebro que se hiperexcita tiene que ver con los núcleos o los lugares donde se encuentran todas las terminaciones nerviosas que se encargan de mantener el equilibrio. Entonces, si la lesión está ahí, puede provocar vértigo. Pues un paciente que padezca de migraña, lo cual es un poco más frecuente, ¿también puede tener vértigo o no necesariamente? Exactamente, no es un criterio diagnóstico como tal, pero a veces es frecuente que se asocie también a vértigo, mareo también, no tanto vértigo, pero
Recordar que la migraña es un tipo especial de cefalea, de dolor de cabeza. Puede llegar a ser incapacitante. Dura al menos 4 horas, casi siempre de 4 a 72 horas. Es unilateral, pulsátil, molesta el ruido, la luz, puede llegar a ser incapacitante. Y por ahí su mecanismo fisiopatológico puede desencadenar vértigo, porque para que se produzcan estos síntomas tiene que haber una etapa donde igual alteración en el flujo sanguíneo del cerebro, se cierran los vasos, eso se llama vasoconstricción, y puede afectar a las áreas que intervienen en regular el equilibrio. ¿Y tumores del sistema nervioso? Es otra causa infrecuente pero importante, ¿no? Como decíamos, sea una causa propia de las estructuras del oído interno o externa, en este caso un tumor sería externa, ¿no? Por la compresión mecánica que puede llegar a generar tanto en las estructuras del sistema nervioso central o incluso hacia el oído interno. Entonces, oye, Rodolfo, las infecciones del oído interno, sobre todo infecciones virales, ¿también pueden en un momento dado provocar vértigo? Así es, doctor. Está demostrado en un alto porcentaje de los casos de vértigo, o como la segunda causa de los periféricos más frecuente, está relacionado con infecciones por virus del herpes simple. No en la fase aguda, pero sí siempre hay un antecedente de hasta 2 semanas previas. Esta persona tuvo un cuadro de vías respiratorias altas y que a la vez esto ocasiona una inflamación en los nervios del equilibrio o en el nervio del equilibrio, desencadenando los cuadros de vértigo y de mareo. ¿Cuáles son las características clínicas del vértigo central que lo distingan del vértigo periférico? Ya habían empezado ustedes a mencionar algunas cosas, por ejemplo, que es más prolongado el vértigo en duración, hablando de duración, el vértigo central que el periférico. Pero ¿qué otras características pueden distinguir un vértigo central de un vértigo periférico? La severidad. Por lo general, el vértigo central es más severo. En el caso del periférico no es tan incapacitante como el de origen central. Aunado a esto también nos ayuda a diferenciar la exploración física. Como ya veíamos, el movimiento de los ojos es muy característico en el periférico, que son unos movimientos horizontales y son fatigables. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de 20-30 segundos de que iniciaron, poco a poco va disminuyendo y el globo ocular, la vista, hasta que llega a ceder en su totalidad. Y en el caso de los de origen central esto no sucede, no es fatigable, y aparte el movimiento de los ojos es vertical. ¿En cuál, perdón? En el de origen central, a diferencia del otro. Cuando llega un paciente refiriendo que tiene vértigo y ustedes lo interrogan, obtienen todos los datos que él les dice y lo exploran, tienen una idea de cuál será el diagnóstico, si es central o periférico, pero ¿hay algunos estudios que se puedan solicitar o que se tengan que solicitar para tener el diagnóstico de certeza? Así es, se basan en diferentes auxiliares, ¿no? Desde pruebas de laboratorio, descartar, como ya veíamos, la presencia de dislipidemias, de algún tipo de anemia o algo a nivel sistémico, inclusive problemas de función de la tiroides pueden desencadenar cuadros de vértigo. ¿Son estudios que se pueden realizar aquí en nuestro medio, aquí en el estado, así en la ciudad? Es, esto es de manera cotidiana. No hay nada así muy sofisticado que se tenga que hacer en otro lado. No, afortunadamente aquí en el estado sí contamos con dicha infraestructura para estos estudios. Aparte de estos, también hay otras pruebas funcionales, por así decirlas, que se enfocan más que nada en la función del oído interno. Esta se llama electronistagmografía. En pocas palabras, o más entendible, ¿qué quiere decir? Son una serie de pruebas para detectar el vértigo y ver la probable causa o el sitio más frecuente de lesión en esta área. ¿Quién hace estos estudios? Por lo general son audiólogos. Son audiólogos. ¿Y si hay audiólogos aquí, verdad? Sí, hay varios y muy buenos, ¿verdad?
Sí. Ellos se encargan de hacer ese estudio, la electronistagmografía. Y una vez que ya tienen el diagnóstico, considerando lo molesto que es tener vértigo, si uno se siente mal cuando se marea en un vehículo, ahora tener este vértigo central que tiene una larga duración, etcétera, ¿qué se le puede ofrecer al paciente? ¿Cómo lo tratamos? O sea, si hay algo que ofrecerle, se puede quitar. ¿Saben qué? Espérenme, porque vamos a ir a unos mensajes y regresamos para que me contesten. De acuerdo. Regresamos en un momento. La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, muévete. mídete, Chécate, mídete, muévete. más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Ya estamos aquí, ya estamos de regreso hablando del vértigo y vamos a entrar a una parte muy interesante que yo me imagino que el público que ve el programa quiere saber, que es el tratamiento. ¿Cómo tratamos el vértigo central? Si sabemos, Giovanni, que la causa más frecuente es la arteriosclerosis, entonces, pero además hay otras causas, entonces, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué le podemos ofrecer al paciente? Hay que hacer énfasis entonces en encontrar la causa, ¿no? Primero el enfrentar a un paciente con vértigo es complejo, porque sabemos que puede no ser un tipo periférico y sí ser un tipo central y requerir estudios especiales para llegar a la causa y llegar a un tratamiento adecuado. ¿Qué tan frecuente es que no le lleguen al diagnóstico? Que el paciente tiene vértigo y finalmente no saben qué lo provoca y ahí sigue el paciente con su vértigo. Por lo general ya ahorita con
todo el arsenal, como ya veíamos, de estudios, pruebas, exploración física, en un gran porcentaje de los casos se llega al diagnóstico. Aunado a esto hay también estudios de imagen, aunado a los fisiológicos, a los laboratoriales, hay estudios de imagen, tomografía, resonancia, que sobre todo también son muy específicos y nos ayudan a encontrar la causa. Por exacta, ejemplo, Giovanni, en la aterosclerosis, en donde las arterias están obstruidas mucho o poco, pero que están contribuyendo a que se produzca el vértigo, ¿qué hay que hacerles? Además de decirle al paciente pues que cambie de dieta, que baje de peso, etcétera, ¿se pueden destapar las arterias o qué se le puede ofrecer? ¿O es con tratamiento médico? Generalmente es tratamiento médico. Controlar los factores de riesgo cardiovascular, que son los que comentábamos. Pero, para ponerlo en contexto, entonces, un paciente que llega con vértigo puede tener una enfermedad vascular cerebral, es decir, una embolia, como lo conoce la gente. O puede ser una causa periférica que solo requiera, ahorita vamos a ahondar en el tratamiento, reposo, medicamentos especiales y ciertos ejercicios de rehabilitación. Entonces, por eso es muy importante saber catalogarlo, identificar. Encontrar la causa definitivamente. Y irnos a la causa, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de qué hacer con un paciente con vértigo, número 1, después de clasificarlo y ver si requiere estudios especiales, el reposo. Hay una fase aguda donde el paciente prácticamente no se puede ni parar. Entonces, ¿y el reposo no tiene el vértigo si está sin moverse? Puede llegar a tenerlo, pero disminuye bastante. Y con cambios de posición pues se desencadena. Pero ahí se utilizan tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, si hay medicamentos, Sí, hay medicamentos para controlarlo o para controlar quitarlo. esa fase aguda, para controlarlo. Y depende de la causa, hay ejercicios especiales de rehabilitación que se llaman. Y además el cuerpo pues tiene mecanismos compensatorios, ¿no? Si estamos hablando de aterosclerosis, a veces se crea circulación colateral que hace que se reactive esa función del equilibrio, y pues depende de cada paciente qué tan bien o qué tan mal andan sus mecanismos compensatorios, cuánto dura la fase aguda, la subaguda y la de recuperación. ¿Qué saben ustedes de la utilización de medicina natural para tratar el vértigo? ¿Algo o no es cierto? Inclusive medicina natural, autohipnosis y todo esto que, bueno, yo digo que si un paciente tiene vértigo, pues le busca por todos lados y a todo le entra, ¿no? Claro. Con tal de que se le quite, porque es algo sumamente molesto. Está la incertidumbre y preocupación de dicho paciente, de dicha persona, que busca todos los métodos alternativos, farmacológicos y todo, para solucionar o ayudar a mejorar su problema. Como tal, dichos tratamientos en cuanto a la cuestión médica propiamente dicha, pues la mayoría de ellos no está demostrado ese beneficio, ¿no? Pero pues es una alternativa que busca el paciente. Tal vez pueda ayudar. Así es. Contraindicado no está. Contraindicado no está. No le va a provocar algo mal al Exacto. paciente y a lo mejor sí le ayuda, ¿no? Algunos de ellos sí, los naturistas sí pudieran hasta en cierto punto estar contraindicados en el caso de por ejemplo, el ginkgo biloba o algunos otros que ya han demostrado que sí pueden ocasionar algunos efectos secundarios como hemorragias, sangrados, por el uso prolongado de estos. Entonces, pues no está comprobado el beneficio, pero sí hay que manejarlos con cierta reserva. Pero bueno, al final es decisión del paciente buscar todas las posibilidades. Los medicamentos que se utilizan son fáciles de conseguir, o sea, se encuentran aquí en el mercado, o Sí. son medicamentos difíciles de encontrar. Ahorita en la actualidad son bastante fáciles de conseguir en cualquiera de las farmacias. Si la persona tiene vértigo, tú le das un tratamiento farmacológico, o sea, un medicamento, ¿le va a controlar completamente el vértigo? Mientras dura el efecto de la medicina, ¿no va a tener vértigo o solamente se lo va a disminuir? Va a disminuir la sensación en un inicio, pero es una evolución natural del paciente con vértigo. Va a haber una fase aguda donde va a ser muy intenso, 24 horas, quizá menos, quizá más,
y poco a poco va a ir mejorando, porque también entran en juego estos mecanismos compensatorios. O sea, por sí solo entonces el vértigo, el cuerpo va compensando y se puede quitar. Puede llegar a una remisión sin necesidad de tratamiento farmacológico, de medicamentos. Otra cosa a hacer énfasis es que como son de venta libre y pues ya tenemos al alcance tantas farmacias, a veces se sobremedican los pacientes y no dejan que estos mecanismos compensatorios entren en juego y autocontrolen el propio vértigo, y los están tomando meses y Creo es que perjudicial. ese puede ser un mensaje que le podemos dar al público que ve el programa. No automedicarse, mejor si tienen problema de vértigo, acudir con el especialista, puede ser el médico internista, puede ser el otorrinolaringólogo, para que se defina cuál es la causa y se pueda tratar adecuadamente e impedir que estos mecanismos compensatorios pues se tarden más, ¿no? en actuar. ¿Quieres agregar tú algo más sobre el Sí, tratamiento? Estamos hablando del central, del vértigo central. Por lo general ahí, en los casos de central, como ya veíamos con el doctor, al ser tan sui generis y generar tanta preocupación en el paciente, no se utiliza un solo medicamento, por lo general son varios, para tratar también todos los síntomas acompañantes. Y en gran mayoría también de estos cuadros de vértigo, sean de origen central o de origen periférico, generan también un componente emocional, componente psicológico en esos pacientes, y aunado al tratamiento enfocado a la causa, en ocasiones podemos también hacer uso de algunos ansiolíticos o algunos sedantes para mantener al paciente un poco más tranquilo, sobre todo en la fase o en la etapa aguda, que es cuando debe de mantener un poco de reposo. Además del medicamento para el vértigo, los ansiolíticos, etcétera, ¿la dieta tiene algo que ver? O sea, ¿se le recomienda alguna dieta en especial? Independientemente de que si es un paciente obeso y todo esto, pues hay que restringirle cosas, ¿no? Hay un tipo de vértigo en particular que es del grupo del periférico, que se llama síndrome o enfermedad de Meniere, que tiene que ver con una alteración de líquido que se encuentra dentro de unos canales especiales del oído interno, que sí es muy sensible a la sal, al sodio. Entonces, en ese caso en particular sí se restringe el uso de las... Bueno, ya que estás hablando del vértigo periférico, vamos a hablar precisamente de esto porque ya no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo es el vértigo periférico? ¿Se manifiesta igual? Ya algo han mencionado, pero ¿cuáles son las diferencias ahora sí ya del periférico sobre el central? Okay. En el caso del periférico son cuadros menos más severos, por así decirlos, y más cortos, pero son con periodos alternantes. Quiere decir que el paciente de repente tiene un cuadro, mejora, y meses o días posteriores puede presentar una recaída, y es aquí lo molesto en ocasiones de este tipo de vértigos. Aquí sí hay síntomas del oído, por ejemplo, no oír bien o alguna cosa. Puede acompañarse de alguno de ellos. O zumbido de oídos. La afectación ahí hay diversas dependiendo de la patología, pero por lo general son una mezcla de los tres principales, que es el vértigo, el acúfeno o zumbido de oídos, aquellos pacientes que escuchan el ruido continuo todo el día en su oído, y disminución de la agudeza auditiva, ¿verdad? ¿Y aquí también hay náuseas y llegan a vomitarse? Es más como unos, digamos, acompañantes, pero no es lo clásico. No es lo más común. No es lo más común. Y aquí van a variar las causas, o sea, lo que produce el vértigo periférico. Nos estabas hablando tú del síndrome de Meniere. Háblanos un poco más sobre esto. Es una alteración en un líquido que se llama endolinfa, que produce que se rompa una membrana especializada y pase a una área donde no debería de estar e irrite, por así decirlo, ciertas células y produce vértigo. ¿Todo eso sucede en el oído? En el oído interno, exacto. Bueno, vamos a ir a los últimos mensajes que tiene aquí la universidad y regresamos con la última parte. Ya no nos queda tanto tiempo y sí tengo varias preguntas. Vamos a los mensajes y regresamos.
La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit ofrece al público en general los servicios de amalgamas, extracciones, cirugías, endodoncia, prótesis totales, atención pediátrica, entre otras. Acuda a nuestras instalaciones en el campus Amado Nervo y permítanos servirle. Universidad Autónoma de Nayarit, patrimonio de los nayaritas. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo. Oh, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche con todo su dolor el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar su luz, se apaga el cosmos. El castigo mayor es la vigilia. El insomnio es destierro del mejor paraíso. No turbes pues mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, pero mi sueño sabe más. Aléjate. No quiero gloria ni heredad ninguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. Chécate, es el primer paso. Mídete, bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Muévete, haz ejercicio. Chécate, mídete, muévete. Chécate, muévete. mídete, Chécate, mídete, muévete. más vale prevenir. La Unidad Médica Universitaria ofrece sus servicios al público en general en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Contamos con un extenso surtido de medicamentos de patente y otros servicios médicos. Boulevard Tepic, Jalisco, esquina con Avenida de la Cultura. El artículo 3 de la Constitución insistía en las responsabilidades del Estado en cuestión de enseñanza. Tarea difícil, pues para estas fechas el 73% de la población no sabía leer ni escribir. Como todo proyecto había que comenzar con algo. En este caso fue el ensayo piloto de educación básica, que sobre todo tuvo impacto en la vida sociocultural de varios ejidos. La enseñanza superior nació en Tepic en 1930. Luis Castillo Ledón, junto con Agustín Yáñez, emprendieron una intensa cruzada educativa que tuvo como consecuencia la creación del Instituto del Estado de Nayarit, así como un marco legislativo que le permitió erigirse como centro, entonces tener a su cargo la enseñanza secundaria, industrial, comercial, superior y las escuelas normales. Y a pesar de que el instituto sufriría directamente la inestabilidad política postrevolucionaria, pudo ir preparando el nacimiento de la Universidad Autónoma de Nayarit. La universidad no solo era importante como palanca para impulsar el desarrollo, sino también como movimiento descentralizador. Estamos de regreso y vamos a entrar al último segmento del programa. Quedan todavía algunas preguntas y estamos hablando de cuáles son las causas del vértigo de tipo periférico. Entonces, ya Giovanni nos hablaba de este síndrome de Meniere. ¿Qué tan frecuente es? ¿No es muy frecuente? Dentro de las causas de vértigo periférico, es la segunda o tercera causa más frecuente. Pero, o sea, dentro de las causas ocupa el segundo o tercer lugar, pero ¿qué tan frecuente es en general? En la población en general, algún 2-3% de todas las causas de vértigo periférico, pero es la tercera más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente de las periféricas es el vértigo postural paroxístico benigno. A ver, explícanos en qué consiste. En pocas palabras, o para que la gente nos entienda un poquito mejor, en el oído interno hay una serie de conductos que nos dan la situación o nuestra postura a nivel espacial. Dentro de eso hay unas partículas que en este tipo de vértigo, como su nombre lo dice, al cambiar de posición o de postura, esas partículas quedan atrapadas. Si alguien está acostado y se incorpora, o si alguien está sentado y se levanta, puede suceder. Así es. De hecho, es muy importante en estos casos, o el paciente por lo general siempre lo refiere: doctor, es que yo al levantarme de la cama es cuando siento que todo me empieza a dar vuelta, o al agacharme a recoger algún objeto es cuando este tipo de vértigo se presenta, ¿verdad? El postural paroxístico, y como su nombre lo dice, paroxístico es algo que llega de inmediato, pero así como llega también con tratamiento adecuado y todo, puede llegar ceder. a desaparecer.
puede llegar a desaparecer. ¿Puede en provocar vértigo el hecho de estar oyendo música a un sonido muy alto con audífonos? ¿Puede alterar algo y producir vértigo? ¿O es una idea que yo tengo? Es más una idea, ahí ocasionaría un poquito más de la pérdida de la audición más que un... Pero no un necesariamente límite va a producir vértigo. No necesariamente. ¿Y qué tal las infecciones, procesos infecciosos? ¿Qué tanto pueden provocar vértigo también Sí, periférico? es la segunda causa, de hecho, siempre un antecedente de una infección viral. En Sí, su ya nos habías mencionado Así es. el herpes, pero ¿qué otro tipo de infección pudiera ser? De los respiratorios, cualquiera de ellos, de los más comunes, sobre todo en meses de invierno, que es cuando este tipo de infecciones son más frecuentes. Hay algunos medicamentos, sobre todo algunos antibióticos que pueden ser tóxicos para el oído. Así es. ¿Qué tan frecuente se ve esto? Es una de las causas, la cuarta más frecuente de vértigos Que es periféricos. una iatrogenia, ¿no? En ocasiones es el riesgo-beneficio, ¿no? Un antibiótico, por ejemplo, en ocasiones es... Claro, el creo que específico, utilicé mal ¿verdad? el término iatrogenia porque igual se le prescribe para controlar una infección, Así es. pero bueno, hay que advertirle al paciente que tiene efectos secundarios. Sería más que nada un efecto secundario, pero Así a es. veces ese antibiótico pues es necesario, ¿verdad? Sobre todo algunas familias de antibióticos para algunas infecciones fuertes, y que ahí pues a veces el riesgo-beneficio pues se debe de aplicar el antibiótico. Y hablando de esclerosis, lo que se le llama otoesclerosis, o sea, esclerosis en el oído, también es frecuente y es el mismo caso de la etiología de la arteriosclerosis, o ¿cómo es esto? En sí la definición pudiera ser diferente. Esclerosis es un endurecimiento, por así decirlo, en este caso de los huesecillos del oído y del oído interno. El oído interno está en una cápsula. Esa cápsula, si se endurece, no permite ya el adecuado funcionamiento, y es lo que ocasiona esta enfermedad, que afecta a mujeres jóvenes en su mayoría. Es un componente hereditario también. Entonces, ¿no es algo que suceda por la edad? O sea, que a medida que tenga más edad la persona No, se vaya endureciendo ahí. No, en este caso no es- necesariamente. No, este caso es una enfermedad hereditaria que afecta al sexo femenino. Y hablando del cuadro clínico de lo que acompaña al vértigo periférico, ¿nos pueden ampliar un poco más esta información? No sé, Joan, si quieras. Lo comentábamos, ¿no? Un paciente que refiere vértigo, hay que investigar sobre cómo es su inicio, si es súbito, cuánto duró, si ha sido progresivo a través del tiempo, y eso nos va a dar la pauta para periférico central. Central decíamos que dura más, es más progresivo a través del tiempo, se acompaña de síntomas neurológicos, y periférico al contrario dura menos, se acompaña de otro tipo de síntomas que no son neurológicos, pueden ser náuseas, puede ser alteración de la capacidad para escuchar, zumbido de oído, etcétera, ¿no? Y este vértigo postural de cuando la persona se voltea rápido o se incorpora rápidamente, ¿se puede quitar? Así ¿O es. nada más se controla? Se puede quitar en su totalidad. Es una combinación en el tratamiento, tanto al inicio reposo, algunos medicamentos, y gran parte aquí son unos ejercicios de rehabilitación, se llama. Aquí, en este caso, si la persona tiene vértigo, ustedes en su inicio no saben si es central o si es periférico. Entonces, o bueno, pueden tener una idea por los demás síntomas que lo acompañan. Aquí se realizan los mismos estudios que se realizaron cuando hablamos del central, el mismo Así tipo de es. estudios, y eso nos va a dar la pauta, o sea, para saber la diferencia y cuál es de qué tipo es el vértigo. Así es. Como comentaba usted, la exploración física yo creo que es la base, ¿no? La que nos aporta más datos para diferenciar un central de un periférico. ¿Qué le encuentras aquí en la exploración física? Gran parte es el movimiento de los ojos y las características que refiere el paciente de ese De cómo es su de ese vértigo y de qué se acompaña. Así es. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, hay un estudio que se llama audiometría. ¿Se utiliza aquí o es nada más para saber
la agudeza auditiva que tiene la persona o qué tipo de estudio de gabinete se puede hacer. La audiometría, como usted comenta, es más que nada para valorar la función auditiva, ¿verdad? En algunos casos de vértigo, como la enfermedad de Meniere, que ya veíamos que se acompaña de acúfeno, zumbido de oídos, vértigo e hipoacusia, ahí sí nos da algunos datos, pero en general para los cuadros de vértigo no es tan específico. Es otro estudio que se llama electronistagmografía. Palabras sencillas, estudios, ese consiste en varios apartados que se enfoca a diagnosticar todas aquellas causas que ocasionan el vértigo. ¿Y qué le podemos ofrecer al paciente con vértigo periférico como tratamiento? Ok, dependiendo el diagnóstico es el tratamiento específico que vamos a dar. En la fase aguda, siempre quitarle las molestias al paciente es lo más importante, independientemente de la causa, controlar los signos y síntomas de este paciente. Y si se puede con medicamentos. Así es, como ya veíamos, por lo general usamos una mezcla de diferentes medicamentos. En la fase de recuperación y todo, se pueden usar algún otro tipo de medicamentos, pero son muy importantes los ejercicios de rehabilitación. En la fase crónica, lo peor que puede hacer un paciente con vértigo es permanecer quieto, permanecer estático. Al contrario, estos ejercicios ayudan a que otra vez el sistema del equilibrio con las tres partes que ya comentamos vuelva a funcionar. Es como si se reiniciara, por así decirlo, esta enfermedad y el sistema del equilibrio. Ya nos queda muy poco tiempo y no quisiera terminar sin que ambos nos den un mensaje a nosotros los que estamos aquí, pero sobre todo al público que ve el programa, que por cierto se llama Construyendo el programa. Sí me gustaría que cada uno diera un mensaje dirigiéndose a esta cámara que lo está tomando directamente a ustedes. Giovanni, tú puedes primero, un minuto. Claro, un minuto. Recordar, el vértigo no es una enfermedad, es un síntoma y como tal tiene muchas causas. El hecho de presentar un síntoma, y me voy al vértigo porque es el tema que estamos hablando, pero puede ser, podemos tomar el ejemplo que queramos, dolor en el tórax, por ejemplo. Recordar que están los pulmones, que está el corazón, que tiene huesos, que tiene músculos, y hay muchas causas. Muchas veces el paciente menosprecia ese síntoma, o sea, el inicio de un potencial abordaje para llegar a la causa específica. Entonces, quiero hacer énfasis en la importancia de no menospreciar un síntoma. Hay que tratar de buscar el especialista adecuado para que llegue a la causa específica y dé un tratamiento adecuado. Hay que hacerle caso. Aquí, No hay que ignorarlo, ¿no? Importante no automedicarse. Importante, si vuelve el síntoma y ya no funcionó la misma estrategia que utilizó el paciente, sea ir con su médico de cabecera, hay que buscar otra opción. Rodolfo, así un es, mensaje. es muy importante la no automedicación, porque esto nos puede llevar a enmascarar o ocultar datos que serían muy importantes o que pudieran no corresponder a una enfermedad fácil de tratar, por así decirlo. Muchas veces por automedicarse se puede ocultar la presencia de una enfermedad de mayor severidad, como una lesión o un tumor a nivel cerebral, por estar tomando medicamentos de manera crónica o de manera cotidiana para controlar el vértigo. Independientemente de la causa, es muy importante que visiten en ocasiones al médico de primer contacto, y ya dependiendo los tratamientos que él otorgue, si no hay mejoría, ya entonces buscar la opción de un especialista. Pero por más a veces síntomas leves que presente el paciente, lo ideal es que acuda a recibir una valoración y una atención médica adecuada, ¿verdad? Yo creo que es como todo, ¿verdad? Aquí cualquier síntoma ya nos está prendiendo un foco rojo que tenemos que hacerle caso y no ignorarlo,
para en un momento dado hacer un diagnóstico a tiempo y por supuesto un tratamiento también a tiempo. Quiero agradecerle mucho al doctor Giovanni Trejo, que es un médico internista, y al otorrinolaringólogo Rodolfo Topete, el que hayan aceptado estar con nosotros. Creo que la información que ustedes vertieron aquí en el programa va a ser de gran utilidad para el auditorio de Construyendo. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a ustedes por seguirnos viendo.